Damos el paso a José David Torres Moya, secretario de las Dimensiones Episcopales para la Pastoral del Cuidado Integral de la Creación. Nos reunimos como hermanos para escucharnos y responder a esta realidad, la orientación del encuentro eclesial en la vida de nuestra iglesia en México. El video del mensaje, presentación del encuentro de Mon Rogelio Cabrera López, presidente de la SEM, y video del mensaje Motivación a vivir el encuentro de Alfonso Miranda, secretario general de la SEM. Adelante, David, te escuchamos. Gracias, Padre Raúl. Buen día a todos. Pues quisiera nada más, en este marco de estas invitaciones que nos hacen Monseñor Cabrera y Monseñor Alfonso, voy a brevísimamente compartir la pantalla. Y a manera, si gustan, de síntesis muy breve, pues el encuentro en el que hoy estamos, pues tiene estas orientaciones: hacer efectivo el PGP, del que ya se ha profundizado. Uno también de los objetivos es sanar las relaciones. Fíjense que este es un elemento importante, porque implica que en estos diálogos de escucha que se han tenido ya, seguramente ustedes han participado en otros, y en este que corresponde a la pastoral social, pues también en esta escucha se van sanando nuestras relaciones como iglesia, las relaciones también personales, incluso con nosotros mismos. Queremos pedirles pues que escuchemos el sueño y que compartamos el sueño de esta iglesia que queremos emprender, y pues que el sueño que se va gestando en cada iglesia local, en las diócesis, pues se vuelva también un sueño de la iglesia en México, de tal manera que caminemos juntos como ya se ha reflexionado. En este sentido, pues les invito a que escuchemos el mensaje de Monseñor Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que nos invita pues a hacer estos encuentros. A ustedes, hermanas y hermanos, que colaboran con nosotros en las diversas comisiones de pastoral, en las dimensiones también de la pastoral diocesana, a que juntos hagamos círculos de diálogo para prepararnos al encuentro eclesial en el mes de noviembre de este año. Es parte del proyecto global de pastoral. Queremos juntos pensar, juntos compartir nuestros sentimientos, nuestros sueños y nuestros deseos. Estoy seguro que si lo hacemos de modo sinodal y lo hacemos de modo comunitario, lograremos encontrar los mejores caminos para evangelizar en nuestro país. Que la intercesión de Santa María de Guadalupe y la misericordia divina nos acompañen en este camino. Bien, esta es la invitación de Monseñor Rogelio Cabrera. Yo quisiera, bueno, nada más hacer un comentario. Él habla sobre el encuentro de noviembre. Como ya se dijo, este será en abril. Hubo un cambio en el camino cuando se grabó este mensaje. Algunas indicaciones, pues yo las diría de espíritu, ¿no? Más que metodológicas, del espíritu que nos reúne. Y es invitarles a hacer una escucha activa que mire la realidad toda. Habemos aquí personas, yo creo que la gran mayoría de nosotros, si no es que todos, con mucha participación y experiencia en la pastoral social de muchos años atrás, y algunos de nosotros con alguna orientación bien concreta, es decir, alguna pastoral bien concreta. Es común a veces que cuando nos reunimos así, cada quien hable de su pastoral, como pensando que es la más importante, a la que más atención hay que ponerle. Y yo creo, personalmente pienso que ese puede ser un error, ¿no? Si no alcanzamos a mirar y a discernir juntos en una escucha activa, pues el camino, al menos en lo social, que requiere la iglesia. Entonces, pues más bien es una invitación a mirar la realidad nacional, más que solo la realidad que nos interpela en el área o dimensión donde cada uno de nosotros ahorita está trabajando.
Otra orientación desde este espíritu es poner en común nuestras preocupaciones. Creo que es muy común que cuando nos reunimos a hacer análisis de realidad, pues salgan una lista sin fin de preocupaciones, de conflictos, de problemas, pero desde el espíritu también les invitamos a poner en común nuestras esperanzas, que no terminen nuestras reuniones ni nuestros diálogos solo con problemas, sino dónde están las esperanzas, dónde miramos estas posibilidades como iglesia, de lo mucho que también se ha hecho y de lo que, en lo que tú seguramente has participado. Una siguiente orientación a la que les queremos invitar es que podamos ir construyendo una respuesta pastoral. Sin duda es algo que hemos estado intentando durante pues los últimos años, pero la realidad nos sigue interpelando y en algunos casos nos sigue rebasando. Por lo tanto, es indispensable la construcción de una respuesta pastoral integral, quiero insistir en ello, y dejarles pues que vayan resonando durante nuestros diálogos estos verbos, ¿no? De crear, de afianzar y de convertir, si es necesario, pues los caminos de solución para que las personas, todas las que vivimos en este país, pues podamos tener una vida digna, ¿no? Como el Evangelio nos lo propone, como Jesús nos lo propone, una vida en abundancia. Y para ello, pues también quisiera yo compartirles el mensaje de Monseñor Alfonso Miranda, secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, también animando a estos encuentros. Los saludo con mucho cariño a todos ustedes. Nos estamos dirigiendo hacia el encuentro eclesial de la Conferencia Episcopal Mexicana con estos encuentros intermedios de vicariato pastoral a nivel provincia, a nivel diócesis, de secretarios de comisiones y dimensiones episcopales de pastoral. Lo importante es que además de los temas coyunturales y prioritarios que tenemos como Iglesia Católica, también podamos escuchar al pueblo y encontrar las formas en que podemos enfrentar la situación de pandemia y de pospandemia. Ser conscientes de lo que la Iglesia Católica tiene que responder en un contexto de cambio y transformación, en una iglesia que emerge del COVID. Hay grandes temas prioritarios: la salud de nuestro pueblo, emocional, física, el acompañamiento de las pérdidas de seres humanos en las familias, la disminución del ingreso familiar, el desempleo, la construcción de paz, el tema de los jóvenes, sacerdotes, los migrantes, la protección de menores, entre otras muchos temas coyunturales, y todo engarzado desde el proyecto global de pastoral. Invitamos a un trabajo con mucha ilusión y con mucha esperanza, con mucha entrega, tratando de responder con creatividad, con innovación y con valentía a los desafíos que nos plantea el mundo de hoy, con todas sus necesidades grandes y que imperan a nuestro tiempo. Deseo suerte y mucho trabajo a todos ustedes. Gracias. Pues aquí están los mensajes de Monseñor Cabrera y Monseñor Alfonso. Quisiéramos decirles desde la Comisión Episcopal para la Pastoral Social que independientemente del itinerario que ya el Padre Rogelio nos ha compartido, de qué se irá haciendo con lo que se dialoga acá, cuáles serán los procesos y los tiempos, como comisión pues tenemos un compromiso también de escucharles. Estamos todos los secretarios de las 8 dimensiones, además parte del equipo técnico de la comisión, de tal manera que los diálogos en los que participamos y escucharemos también se vuelvan un compromiso para nosotros como comisión y en cada una de las dimensiones, pues de tal suerte que podamos servirles de manera efectiva y al mismo tiempo estoy seguro que lo que escuchen, especialmente me refiero a quienes aquí tienen una responsabilidad diocesana, pues les servirá para seguir programando sus actividades, de tal suerte
que juntos pues podamos hacer realidad el sueño de la iglesia. Pues a estas indicaciones les dejamos con estas invitaciones para escucharnos. Muchas gracias. Te dejo la palabra, Padre Raúl. Gracias, David, muy amable. Gracias por compartir estos videos de nuestros obispos, y continuando con nuestro programa, le cedemos la palabra al Padre Rogelio Narváez, Realidad Social y Eclesial conforme al PGP 2031-2033. Adelante, Padre Rogelio. Ahí está, muy bien. Bueno, les saludo con afecto. Quisiera en este momento, dentro del marco de poder dialogar sobre la realidad de estos problemas emergentes que hay en el país, hacerlo desde la lectura que nuestros obispos han hecho y con ello nuestra iglesia, que ha generado el PGP. Pero dentro de este recorrido que hacemos, quisiera actualizarlo con la información que sea posible que esté a nuestras manos. Quisiera, antes de poder tratar ese tema, poder ubicar que en un momento más, bueno, cuando Arely ahorita lo pueda hacer, ellas tienen este manual de implementación para este encuentro eclesial, y los encuentros que ustedes repliquen tanto en sus diócesis como provincias, en las dimensiones. En el caso de Monterrey, las nomenclaturas le llamaban secretariados, departamentos, comisiones, la SECOPA, así le llamábamos en Monterrey. Las nomenclaturas pueden ser distintas en cada diócesis, pero las estructuras de la pastoral es bueno que las consideremos, sobre todo en torno a lo que es el camino que viviremos. Dentro de este manual, yo me dirijo hacia la página 8 que hace un momento les comentaba, de que nos van dando recomendaciones. Qué bueno que se usa la palabra recomendación. O sea, no es algo impositivo, sino algo donde se nos propone un escenario positivo, un escenario que nos ayude. Y yo cito solamente el número 1 de esta página 8 que ustedes visualizan, la importancia del registro. Es importante que se lleve a cabo un registro de participantes, pues puede ayudar para el seguimiento y contacto posterior para el encuentro eclesial nacional. Y es muy útil para dividir previamente asistentes en grupos de diálogo, salas virtuales, según sea el caso. También nos ayuda para esto. Pero sí ubicar, o sea, que quienes estemos en este ejercicio de enriquecernos, nos podemos ayudar muchísimo. Bien, paso al escenario de lo que es nuestra vida nacional, de acuerdo al PGP, con algunos datos de actualización. Es un poco exhaustivo, pero bendito sea Dios que tengo 5 minutos de más ahorita en el ajuste de tiempo. Procuraré no excederme, porque más importante que lo que yo exponga es ese diálogo, como se ha mencionado dentro de lo que ha dicho don Rogelio, don Alfonso, el padre David, don Gustavo, los señores obispos. Pero aquí ubicar que el tema de la esperanza es un tema esencial. Creo que esta es una virtud teologal, claro, pero esencial en nuestro tiempo. Hoy nuestra sociedad habla acerca de la resiliencia y no es otra cosa, sino ese tener una razón, un motivo, una expectativa, un horizonte, un sueño, una motivación que nos atrae, que hace que caminemos. El PGP le da una importancia fundamental a la esperanza, y aquí pongo solamente algunos de los numerales del PGP. El 2, el 12, 13, 14, 26, 45, 64, 164. Y solamente como prueba, como un poquito para ayudarnos, para saborearlo, el número 2, 12 y cito el 13. El año 2033 será de gran júbilo para todos, ya que al contemplar el misterio pascual nos debemos llenar de vida y esperanza. El número 12 habla de nuestra Madre de Guadalupe. Creemos que la Iglesia en México necesita sentarse a los pies de la Virgen Madre para alentar la esperanza de ser un solo pueblo, alentar la esperanza. Y el número 13, es pues preciso reconocer que hemos robado la esperanza de nuestros más pequeños. Y si lo leen, es una especie de mea culpa de parte de nuestros obispos. O sea, ellos reconocen que nos ha faltado sembrar esta virtud de la esperanza. Si hemos descuidado el fundamento de nuestra sociedad, la familia, el número 13.
Bien, a grandes rasgos esto, pero empecemos con el diagnóstico que se hace de nuestro país en el PGP, con algunos elementos que nos ayuden a aterrizarlo. Digamos, hoy el principal de los problemas es un problema antropológico. Obviamente aquí se habla acerca de esa crisis que se encuentra antropológica, habla de esta problemática social. Ubicar que, como mencionaba don Gustavo y también don Hércules, hablaban de la cuestión social, de la Rerum Novarum, la situación del trabajo era una situación social, eclesial, lo que es digamos, cuál es la cuestión a tratar y a resolver. En algunos momentos la guerra, en otros momentos la situación de la economía, pero hoy el diagnóstico es de que la cuestión social es esta problemática de la negación de la primacía del ser humano. O sea, esto lo diagnostica tanto el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium número 55 y es referido en el PGP en el número 20. O sea, nuestra cultura desdibuja, mutila la figura humana y aquí se encuentra la profunda situación en la que estamos viviendo. Ese es el núcleo cultural fundamental. Se niega la primacía del ser humano. Es una profunda crisis antropológica. Para enriquecer, yo les hago referencia a la Caritas in Veritate del Papa Benedicto XVI, que empezaba ya a hacerse este diagnóstico que va a retomar y va a desarrollar más fuertemente el Papa Francisco. Pero concretamente en el número 36, cuando habla acerca el documento de la caridad en la verdad y la verdad como el elemento que ilumina, dice que el número 36, el parrafito final, lo que produce esta situación es la razón oscurecida del hombre. O sea, hoy nos encontramos, en lugar de tener la luz de la verdad, tenemos una razón que se oscurece. No se debe reprochar al medio, sino al hombre, a su conciencia moral, responsabilidad personal y social. Hoy el problema es que el hombre niega la verdad. El hombre niega el amor, la verdad, la caridad, los principios fundamentales que tenemos dentro de nuestra vida cristiana. Y bueno, esta situación de crisis antropológica se manifiestan dos diagnósticos que, como también todos los demás datos, voy a irlos actualizando. En este caso con la Fratelli Tutti. En el caso, pues, de lo que es el individualismo de este hombre que se autocontempla o el hombre que va contracorriente, pero no porque tenga la razón, sino por vivir su propio escenario en su propio mundo. El número 29 del PGP lo refiere. Dice, hoy se evapora la concepción integral del ser humano y surge con gran fuerza una sobrevaloración del individuo por encima de la colectividad. Este individualismo que debilita, que rompe vínculos comunitarios. Pero esto no tan solo es socialmente, sino también desde la iglesia. Hoy vivimos espiritualidades individualistas, o sea, un fervor donde nos aislamos, donde cada quien para su santo, donde no respondemos a lo que la iglesia necesita, donde cada uno vive su propia vida angelicaloide, pero nos olvidamos del hermano. Te decía, esto lo diagnostica la Fratelli Tutti, y fíjate nada más la cantidad de numerales donde se refiere a este problema del individualismo. Dice, el individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. No puede preservarnos de los males. O sea, hoy, precisamente, Fratelli Tutti diagnostica ante la pandemia el fracaso de la globalización en torno a todo esto. El individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Y bueno, o sea, esto que ya conocemos. Pero también está el otro diagnóstico del PGP, que es el relativismo. Aquí puse en esta famosa obra de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas, el mundo al revés, el espejo que ve todo al revés. Obviamente dentro de el PGP, los números 32 y 33 hacen referencia a esta cuestión del relativismo como signo propio del tiempo, que marca el pensamiento y la vida humana, una tendencia peligrosa que niega verdades objetivas y universales que deben orientar nuestra convivencia, señalando que cada quien es dueño de su propia verdad,
aunque en muchas ocasiones haya contraposición. La influencia, dice el número 33, se expande como fuego en un bosque y va tomando carta de ciudadanía en la vida práctica de la sociedad, provocando confusión, contradicciones, sobre todo en torno a nuestra gente más sencilla, que a veces no hace lo que se llama hoy la gestión del conocimiento. O sea, todos nos lo tragamos, no gestionamos, no negociamos, no digo esto sí, esto no. O sea, hoy no se hace gestión del conocimiento, simple y sencillamente nos atragantamos con todo lo que llega. Pero esto también, dentro de lo que es Fratelli Tutti, nos habla de este relativismo. Dice, envuelto detrás de una supuesta tolerancia termina el relativismo, facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento. Y entonces a los que detentan el poder les conviene que todo sea relativo. Si en definitiva no hay verdades objetivas ni principios sólidos fuera de la satisfacción de los propios proyectos de la necesidad inmediata, pues no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes. Cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad, objetivo, principios universalmente válidos, las leyes solo se entienden como imposiciones y como obstáculos a evitar. Y es la situación. Otros números de la Fratelli Tutti que hablan acerca de esta situación del relativismo. Y vamos al escenario dantesco de nuestro país. O sea, toda esta situación donde vivimos una especie de guerra fratricida, los números 11 y 13 del PGP, creo que no hace falta leer todo, solo algo que anunciamos hoy acerca de lo que se vive, gozan del consuelo de una sociedad más justa y pacífica. O sea, revisemos cómo está el país, revisemos si hemos evangelizado, revisemos si en México se goza de una sociedad que sea justa y pacífica. Esto corresponde al deseo de la guadalupana, de la Madre del Cielo. Si el pueblo mexicano está herido por una guerra fratricida, ajena al deseo materno que el Padre de Cristo ha manifestado en Santa María de Guadalupe. Y bueno, dentro de esta situación que presentamos, les comparto esta información actualizada del segundo trimestre de este año 2021 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las siglas que aquí vienen, donde habla de 7,313 personas que mueren durante el segundo trimestre. Dentro de ese periodo, la cantidad de varones, la cantidad de mujeres. Lo anterior quiere decir que en el país se mataron 80 personas por cada día de abril, de mayo y de junio en promedio, de las cuales 72 eran varones y 8 son mujeres, según los reportes que así se tienen. Y ahí vienen buenas referencias a los periodos del año anterior 2020. Reitero, aquí es complicado porque de pronto nuestras filias, nuestras fobias pueden hacerse presentes en torno a la información objetiva que tenemos que compartir. Procuraré la información que les comparto ponerle la fuente. Yo sé que incluso ponerles medios es incluso caer en tendencias. Entonces, si la información de pronto nos incomoda, al final de cuentas quiero que nos quedemos con la fuente, el origen de la información que tenemos, pero que también en algún momento vendrán aquí algunos de los medios que nos han compartido esta situación que vivimos. Otro de los segundos problemas es la cuestión de los descartables, una cultura del descarte y una situación que en este lenguaje coloquial del Papa Francisco se haya socializado. El número 20 nos refiere a esta situación en la que nos encontramos en el país. Dice, en múltiples intervenciones el Papa Francisco ha identificado claramente el fenómeno humano que lo ha llamado cultura del descarte. Los excluidos hoy no son explotados, sino desechos, sobrantes. Y la iglesia, pues, es ese hospital de campaña con muchos heridos que debe de atender. ¿Quiénes son los descartables hoy en día? Y aquí te comparto los datos de Freedom House y las cifras que ellos manejan, las cifras del Coneval. De acuerdo a esta, sociedad de estudio, alrededor del 80% de los mexicanos vive por debajo de lo razonable conforme al estándar internacional de justicia social. Y dice que la pobreza afecta y pone 4 nombres. Mujeres, menores, ancianos e indígenas. Mujeres, menores, ancianos, indígenas. Yo sé que esto tendría que abarcarse más. Hablar del migrante, hablar del indigente,
hablar de tantos rostros, pero bueno, aquí reitero actualización de la información que nos pueda ser útil. Y bueno, continuamos con esta situación del diagnóstico social, pobres cada día más pobres, número 31 y número 43 del PGP que se nos han dado. Cito brevemente, número 31, son muchas historias humanas de dolor, de desesperación que se viven a diario en el mundo por falta de salud, educación, vivienda y elementos o lo más elementables, derechos de una vida decorosa. Y el número 43, hay millones de pobres que siguen clamando por lo necesario para comer dignamente, para tener una educación de calidad, vivienda, trabajo, seguridad social, que les haga vivir sin angustia su vida de cada día. Y aquí, bueno, ubicamos los pobres en este año 2021, la referencia aquí en este caso es al Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social del Coneval, y habla del número de personas en situación de pobreza que pasa del 51 a 55.7 millones de personas entre 2018 y 2020, dato que ha causado incomodidad y muchas lecturas, muchas interpretaciones y muchas formas de focalizar esta situación o ese dato que se tiene. La cuestión es que estos pobres cada vez más pobres, el porcentaje ha subido de un 41.9 a un 43.9, que es la situación que se encuentra. Esta información puse en el calce el periódico El Universal. Obviamente alguien dirá, bueno, es que El Universal, es que La Jornada, es que el Heraldo, es que el Reforma, y todos tenemos una parte de la razón. Aquí yo subrayaría lo que José Nabor Cruz Marcelo, secretario del Coneval, nos comparte, que al final de cuentas pues es el dato objetivo. Y sé que como se ha hecho en muchos ejercicios, verán el vaso lleno, el vaso vacío, todo lo que gustemos y mandemos. Pero aquí, bueno, tratemos de avanzar dentro de nuestro diagnóstico de la realidad. Y vamos hacia el problema cultural del machismo y los problemas familiares. Les comento que este problema de ruptura de tejido social por este cáncer, que es esta situación de violencia intrafamiliar y el machismo como un elemento pseudocultural. La cultura es algo que realmente cultiva, que hace crecer. No podemos hablar de cultura del machismo, más bien de involuciones, de retrocesos, de retaguardias culturales, etcétera. El número 50 nos habla acerca de esta situación en el país que es bueno no olvidar. Y a todo esto añadimos a nuestra patria verdaderos flagelos para ella, como la pobreza, el machismo históricamente arraigado, desintegración, violencia intrafamiliar, migraciones forzadas, inseguridad, políticas públicas que atentan contra la familia, etcétera. Solamente ubicar que dentro del marco eclesial, de parte de lo que es la Comisión para Vida Consagrada, Vocaciones, refiere ese traspasar el machismo, convertirlo en clericalismo, con un problema eclesial que vivimos hoy en día, pero eso lo dejo ahí como otro problema eclesial que tendríamos que atender. Pero dentro de la actualización de esta información, nuevamente aquí una referencia al ENSU, que habla del acoso femenino, que es el ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Se determina que al menos una de cada 4 mujeres de la nación, o el 24.7 del total de la población de las mujeres, fue víctima de al menos un tipo de violencia sexual o acoso. Y habla del segundo trimestre otra vez del año 2021. Aquí podemos decir lo que queramos, que tenemos otras informaciones, datos, lo que queramos, pero bueno, dejemos que los indicadores nos ayuden y pues nos estrujen. En el segundo trimestre de 2021, de las 22.7 millones de mujeres mayores de 18 años, 5.6 millones enfrentaron algún tipo de acoso personal o violencia sexual en lugares públicos, o sea, ya no tan solo en el seno a veces de la privacidad y de ese pues infierno que se convierte en lo que debería ser el santuario de nuestros propios hogares.
Y bueno, aquí un dato de los indicadores de este lastimar a la mujer, los homicidios o los feminicidios, y los datos son del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos de enero a junio del 2021, y aquí ubicamos nuestra propia entidad federativa y ubiquemos que el Estado o la entidad federativa con mayor número de feminicidios es el Estado de México, le sigue Jalisco, ojo, Veracruz, la Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua están en el top 5, con Chiapas de los feminicidios. Aquí a mí me llama la atención junto a Morelos, que está en Nuevo León, ambos con 21, lo cual es vergonzoso para uno y para otro, pero yo enfatizaría la diferencia de población sin que eso sea disminuidor del impacto de la agresión hacia la mujer en Nuevo León. Pero sin duda, Morelos y Nuevo León con 21 mujeres muertas de enero a junio, es vergonzoso en ambas entidades, pero hay que cuidar el elemento de la proporcionalidad. Ahí, bueno, el dato es el del secretario ejecutivo, donde ponen Tamaulipas, solamente una persona, una mujer muerta entre enero y junio del 2021. Los datos, aquí está la fuente, y cada uno que viene de su propio estado o que está en su propio estado puede calificar o descalificar lo que aquí se presenta sin ningún problema. El problema hoy también que los obispos han ubicado es el futuro que está herido. Nuestros jóvenes, el número 51, que pues se lamenta la desaparición, la muerte de miles de jóvenes en los últimos años, obviamente el tema de feminicidios, los ríos de sangre que corren por nuestras calles, la situación de muchos envueltos en violencia, narcotráfico, trata de personas, falta de oportunidades, desempleo, migración, descarte, y sobre todo este énfasis final, un país sin adolescentes y jóvenes, es un país sin futuro. Ese título me impacta, por eso fue con el que lo puse. Pero ¿cómo se encuentran los jóvenes hoy en día? Aquí otro indicador nuevamente, Reinserta un Mexicano, unido en asociación con USAID, sacan esta estadística reciente, ponen aquí dos elementos, el estudio presenta más datos. Dice en Ecatepec, en escuelas secundarias, 3 de cada 10 jóvenes de entre 3 y 17 años son reclutados por el crimen organizado. Dicen Guerrero, de menores detenidos, el 8% son sicarios de los menores. Y aquí, bueno, la referencia a Mercedes Castañeda, cofundadora y directora general de Reinserta un Mexicano, donde habla del cambio del panorama. Ellos trabajan en prisiones como nosotros también trabajamos, la pastoral penitenciaria. Y hace 5 años con los chicos que trabajábamos era porque robaron. Hoy los delitos con los que trabajamos son por homicidio, secuestro, crimen organizado. Trabajamos con niños de 14 años. Es con lo que se trabaja. Y bueno, presenta obviamente un elemento, el último parrafito de la ley. Yo no sé, aquí quienes estén aquí de pastoral penitenciaria pueden ubicar la realidad de esta legislación, pero dice que de acuerdo a la ley de niñas, niños y adolescentes, una sentencia máxima para adolescentes es 5 años. Por lo tanto, a veces el crimen organizado sabe que ahí tiene alguien que puede volver a convertirse en un elemento agresor de la sociedad y, bueno, recluido un poco de tiempo y después regresa a una situación de afectación. Solamente de animal político, que a veces hay quienes dentro de las muchas fuentes que pueden utilizarse, algunos valoran mucho animal político. Reitero, yo sé que tú podrás estar de acuerdo o no de acuerdo, pero presento esta infografía que maneja Animal Político acerca de los jóvenes ligados al crimen organizado, en los delitos, por los que nuestros jóvenes caen de pronto en prisión y algunas situaciones en torno a su privación de la libertad. Pasamos al tema de la educación y bueno, nos preocupa el rezago de la calidad educativa, el PGP número 52. Ya conocemos esta información y solamente lo actualizamos con lo que ha sido el año 2020. El INEGI, ese es el dato que nos da sobre la pandemia y la educación. Entonces, el INEGI
refiere que la pandemia dejó en 2020 a 8.8 millones de niños y jóvenes fuera de la escuela, y menciona el INEGI que el gobierno no tiene una estrategia para la atención de este problema. Entonces, habla de que la pandemia, 54.3 millones, solo 62% se inscribió en el ciclo de los 54.3 millones, 33 millones se inscribieron en el ciclo educativo 2019-2020. Dice, más de 20 millones de menores no están en la escuela, dice el INEGI, en marzo de 2021, para la medición del impacto COVID en la educación señala 2.3 millones de niños, etcétera, abandonaron la escuela por la pandemia, los papás perdieron el trabajo. 2.9 millones abandonan la educación al no contar con recursos. 3.6 millones abandonan la educación porque tuvieron que laborar, y ahí viene la liga para que puedan corroborar, y esta frase de parte del Universal, obviamente leyendo lo que hace el INEGI. Muchos estudiantes son expulsados del sistema porque su familia no tiene recursos económicos suficientes. Esta es la situación en la que estamos viviendo, y continuamos este elenco en torno a la cuestión de la ecología, número 34 y 134. Ojo, aquí dice que el sistema neoliberal privilegia lo económico por encima de la persona y pone en riesgo también nuestra casa común. Número 34, ese es el diagnóstico de nuestros obispos. El sistema neoliberal pone en riesgo la casa común. Y el número 134, el desarrollo sostenible del pueblo, se exige que recursos naturales y las personas sean tratadas con respeto. Pero ¿qué es lo que acontece en nuestro tiempo? Y aquí, pues, nuevamente nos metemos en problemas de filias y de fobias. Forbes actualiza esta información de la ecología. En la parte de abajo viene la fecha, 27 de abril, Día de la Tierra. 27 de abril del año 2021, Forbes hace cubre este dato. Mis expertos comentan que el medio ambiente no es prioridad en este momento porque no se promueven acciones relacionadas con esta área. Ha dejado impunes asesinatos de activistas. Ha recortado el presupuesto en un 37% en este tema del cuidado de la casa común. Ahí está la fuente. No se ve que el gobierno apueste por llevar al medio ambiente como un tema prioritario, impulsa energías no limpias y megaproyectos. Y aquí quizá un dato de alguien que da el nombre, Adriana Carolina Flores Díaz, catedrática de la Ibero, señala que es necesario que hubiera políticas que estén unidas a la sustentabilidad. Por ejemplo, el programa Sembrando Vidas, uno de los programas estrella, no tuvo planeación territorial. O sea, vamos a ver, hacer un diseño del país. ¿Dónde hace falta? No. ¿Dónde tengo más clientes? Ese es el diagnóstico que hace Adriana Carolina Flores Díaz en torno a esta situación. La cuestión de la migración, números 38 y 81 del PGP. Obviamente sabemos por qué migran nuestros hermanos, como por qué migraron muchos de nosotros o nuestros papás. Son servidores de Monterrey, pero mis papás son de San Luis. ¿Por qué migraron? Por pobreza, por violencia, por falta de oportunidades, por rechazo racial, político, desintegración familiar. O sea, todas estas situaciones que están detrás de la situación. O sea, ¿qué es lo que buscaban? Buscaban trabajo, asegurar el estudio de los hijos, mejores oportunidades. Y hoy el problema es la violencia y la inseguridad. Aquí vienen los numerales del PGP. Pero ¿cómo se encuentra un tema? Y aquí el tema de la movilidad humana es tan amplio. Yo solamente me focalizo a un dato del 25 de mayo del 2021, la trata de personas, y con la vergüenza de que Nuevo León sea un lugar agresivo contra la persona. Abril registró la cifra más alta de mujeres víctimas de trata de personas, 62 casos. Se comparan, bueno, la estadística del 2020, abril con marzo de 2021, el incremento que se tiene, nuevamente la fuente, en 4 meses, la cantidad de personas que van, 170 víctimas. Aquí habla de cantidades del EDOMEX, de Nuevo León, del CDMEX, de Puebla, de Oaxaca. La mayoría de las víctimas menores de 17 años. En víctimas por cada 100,000 habitantes, Nuevo León es el triste líder por la proporcionalidad de la gente que hay.
Y bueno, la estadística del 2020 a 2021, aquí viene ya referido 2019-2020. Aquí así los datos. Y vamos ya concluyendo, pero el tema sigue siendo este MGDO, el caso de la mujer y el caso del feminicidio. Ya hablábamos acerca de esta guerra fratricida. Número 41, el PGP. Es doloroso ver que los rasgos de la pobreza, la desigualdad tienen rostro de mujer, de la violencia tienen rostro de mujer. Y bueno, el regalo de un tiempo donde la mujer pues está buscando redefinir su papel dentro de la sociedad. Pero habla acerca de todo este atropello contra su dignidad, de miles de muertes, tantas madres solteras, la explotación, la trata dentro de esta situación. Y viene el dato actualizado ahora por el Financiero, 21 de julio de este año 2021. Los feminicidios han aumentado 3.3% durante el primer trimestre de 2021. Todo la alza. Aquí quien lo dice es la autoridad, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. De enero a junio ha habido un total de 508 asesinatos en contra de mujeres. Referencia ahí al año pasado. En todo 2020 hubo ese total. Este año, el mismo mortal fue febrero. Y bueno, las violaciones también aumentan 32.6% entre enero y junio, en comparación, bueno, con lo del año pasado. Y continuamos, perdón que les esté atosigando, pero viene la cuestión de nuestros pueblos originarios y la referencia de nuestros obispos, el número 54. Los pueblos indígenas y afros están amenazados en su existencia física, cultural y espiritual, en sus modos de vida, en su identidad, en su diversidad, en su territorio y proyecto. Y bueno, ahí viene el numeral. Y bueno, el énfasis de la Universidad de California en Santa Bárbara, haciendo el estudio sobre la realidad en México, habla de pueblos originarios y afromexicanos. Y la diferencia, ojalá que nunca lo olvidemos, entre xenofobia y la porofobia. Dicen 30 años los pueblos originarios perdieron 95% de su territorio. A mí se me hace altísimo, pero sabemos que por desgracia no está lejos de la realidad. Políticas de multiculturalidad no están dirigidas a quienes han sufrido exclusión. Y bueno, he subrayado esto, aunque muchos nieguen el racismo, millones de personas, incluidos los 14 millones en pueblos originarios y 450,000 afromexicanos, están expuestos al maltrato, a la marginación y el rechazo por su apariencia física, su color de piel u origen étnico. Y aquí el nombre de Émico Saldívar, es mujer investigadora del departamento de esta universidad, integrante de Coopera. Y bueno, nada más recordar que no es el extranjero, sino el pobre. O sea, hay personas que pueden venir del extranjero y personas que vienen de su tez con un color distinto al nuestro, pero no es el color de la piel, no es el ser extranjero, es porque es pobre, por lo que se descarta y se rechaza al hermano. Y bueno, ya voy concluyendo, ya estoy prácticamente en salida. El sistema de salud colapsado, solamente para poder ubicar. En México, el INEGI lo dice, o sea, el 25 de enero dio los datos del censo 2020. Hay 32.99, 33 millones de personas que no tienen ningún sistema de salud. Datos del INEGI 2020. Y pues bueno, el 26.18% de la población nacional. El adulto mayor, el creciente número, los homosexuales, ya rápido, el confinamiento por el COVID hizo que el adulto mayor fuera agredido. Aquí viene la fuente. 32% por violencia psicoemocional, 31% por patrimonial y económica, despojo, robo, 27% debido a omisión de cuidados, 9% relacionado con agresiones físicas. Y estos datos son reflejo de lo que ocurre dentro de los hogares, lo dice Graciela Casas Torres del Centro de Investigación y Estudio de Trabajo Social en Gerontología de la Escuela Nacional de Trabajo Social. 16% de los hogares registraron algún abuso. Y esto también en torno a la cuestión de nuestros hermanos con preferencias sexuales distintas. Aquí también la fuente,
crímenes por homofobia. México es la segunda nación con mayor índice de crímenes por homofobia, solo superado por Brasil, señala Gloria Cariaga, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Morelos, Veracruz, Baja California y Chihuahua encabezan el top de los estados mexicanos con más crímenes. Entre mayo 2020 y abril 2021, el dato es reciente, primer trimestre de este año, ha habido un total de 87 crímenes contra esa comunidad en el país. Y ojo, aquí para mí esto es lacerante, todo es lacerante, pero 43 asesinatos en el 2020, de los cuales 21 fueron en Veracruz, la mitad de los crímenes por homofobia fueron en Veracruz. Y bueno, ya íbamos terminando, la narcocultura, lo que sabemos que existe, aquí las 6 ciudades más violentas que se tienen. Aquí el dato es del periódico español El País, del 23 de abril de 2021. Reitero que hay personas a favor de un medio y en contra de un medio, etcétera. Pero bueno, México en el epicentro de la violencia mundial homicida, dice José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. Desde 2008 a la fecha está haciendo el recuento. O sea, no es los últimos 3 años, 2008 a la fecha. Y bueno, así es como está la realidad social. Bueno, aquí este tema de la corrupción, la impunidad y lo que es la ilegalidad, los obispos, el número 60 refieren el dato, ya no lo trato, pero sí aquí es bueno ubicar corrupción, impunidad e ilegalidad. México bajó 3 lugares en el índice de capacidad para combatir la corrupción 2021. Y aquí viene la organización internacional American Society Council of the Americas, donde habla de prevenir, investigar y castigar corrupción, donde dice que tenemos una calificación del 1 al 10 de 4.25. Antes éramos el 8º lugar y ahora somos el lugar número 11. O sea, tienen mejor combate a la corrupción República Dominicana, Panamá, Ecuador y Colombia. Bueno, o sea, yo sé que todo eso se relativiza. Democracia en México. Aquí este tema no lo toqué. Aquí es como describe el PGP 13 de mayo del año 2018 el escenario y la política. A pesar de que se destinan grandes cantidades de dinero para consolidar la democracia, no termina de afianzarse, dejando insatisfechos a los ciudadanos que se sienten desilusionados por esta forma de gobierno, sobre todo por los escándalos de corrupción, los salarios estratosféricos de políticos y funcionarios, la superficialidad de las plataformas de los partidos, la manipulación del voto que juega con la pobreza de la gente y los escasos resultados que se ofrecen para una vida mejor de los pueblos. Esto es 13 de mayo de 2018, antes de las elecciones de la actual administración. Te digo, no puse aquí, solamente ya concluyo lo de los medios de comunicación y su incidencia también en este tema social, que no nos ayudan, independientemente de filias y fobias. Obviamente sabemos que pues a veces la misma mujer y el hombre también es usado, se convierte en mercancía, etcétera, y todo ello. Entonces, solamente aquí el número 57 del PGP, que habla de esa incidencia de los medios de comunicación. Y ya concluyo, o sea, yo sé que en cuestión de medios, si yo digo jornada, alguien, y yo pienso algo. Si yo digo reforma, alguien piensa y pienso yo algo. Si alguien dice Aristegui, si alguien dice Ciro, o sea, existen animal político, o sea, todo lo que digamos puede tener muchos ángulos. Aquí solamente quise compartirles, y ya es la parte conclusiva, las familias pues que están detrás de la industria de la comunicación. Grupo Televisa controla el 50% de los señales de televisión abierta y 60% de acceso a televisión de paga en México. O sea, ya no digo quién es quién, ni quién dice una cosa, quién dice otra. Salinas Pliego controla 4 de los 6 canales de televisión abiertas. Cárraga Madero opera 100 estaciones radiofónicas en México y Estados Unidos. Transmite 6 de los 10 noticieros más escuchados. Aguirre Gómez controla al menos 50 emisoras radiofónicas. Vargas Gómez controla 4 cadenas de radio, 4 de televisión. Es dueño de Dish, de MBS. Ali Ortiz o Gili Ortiz controla tanto la versión impresa como el sitio web
de lo que es el portal del Universal. Dicen que es el más leído del país. El Grupo González Multimedios, Junco de la Vega y su emporio, Slim Helú, el Grupo América Móvil con el Portal 1 Noticias y sus acciones en el New York Times, Vázquez Raña, periódico Excelsior, TV Imagen, Radio Imagen, Vázquez Ramos, 70 ediciones del Sol de México, 24 radiodifusoras, 43 portales de internet. La fuente aquí de esta información, de esta estadística, pues es Reporteros Sin Frontera y Centro de Comunicación Social, el CENCOS. Y bueno, ahí es donde llegamos prácticamente a la parte final. Ahorita vamos a hacer el primer trabajo, porque este es un encuentro eclesial, un encuentro de diálogo, un encuentro en el que tenemos que ayudarnos. Información actualizada. Ahorita les comparto la presentación del elenco de problemas sociales. Obviamente sé que ya lo dijimos rápido, pero ¿cuál consideras? Obviamente cada uno de los temas es importante, pero tenemos un tiempo para trabajar. ¿Cuál consideras que es el tema más delicado en nuestra vida nacional? Todos, sí, yo lo sé, o sea, en serio, estamos en la pastoral social, pero elige uno, o cada una de las mesas va a elegir uno. Y segundo, o sea, ir sacando un poquito qué es lo que proponemos, qué propuesta nos ofrecen para su atención pastoral, o sea, desde la iglesia, o sea, qué podemos hacer como iglesia de todo ese elenco de dolor que hemos compartido. Entonces, esta diapositiva, ahorita Arely la dejará danzando dentro de lo que es el tiempo de grupos. Y dejo de compartir, bendito sea Dios que tenemos una muy buena asistencia. Arely nos indicará cómo hacemos la distribución de los grupos para que esto sea viable. Obviamente le toca a un servidor el aterrizaje para el plenario. Lo que compartamos es esencial. Si quieres, Arely, por favor, para poder hacer los grupos, danos indicación concreta. Sí, hola. Los voy a mandar a grupos de 10 personas. Obviamente por el número va a variar. Algunos van a estar de 9, de 10, de 8. Y ahorita les va a aparecer un mensaje donde tienen que aprobar que se los van a mandar a grupos. Entonces, ¿le vamos a dar 20 minutos, padre? No. Este es de los momentos más importantes. Un segundito, dejen. Es como les compartí el documento. Me salí de las pantallas. Está. Como quiera, es que lo compartí, quizá lo abrí para constatar que estuviera ahí el documento. Si lo pude abrir, ustedes también pueden abrirlo y utilizarlo. La información ahí viene. Lo importante es lo que dicen nuestros obispos, pero el 2018 a la fecha hay todas estas variantes que actualizan los datos. Entonces, nada más para ubicar el horario que tenemos, un segundito. Es de 12:30, padre, a 1:30, es 1 hora. Sí, yo creo que hay que dar ese tiempo, es esencial, y ya en el plenario compartimos y denos sus aportaciones. Es fundamental cómo ven ustedes el país. A lo mejor alguien, por estar en una entidad federativa distinta, va a haber un problema distinto como el más fuerte. Denos la riqueza. Tenemos hasta la 1:30. A la 1:30 haré el programa para que regresemos a la plataforma y ya Raúl me dará la palabra para ir. Nombren un coordinador y un secretario. Es simple. ¿Cuál es el problema que tú consideras más severo? O sea, todos, sí, todos, pero ¿cuál eliges? Llega un discernimiento. ¿Y qué propones para que la iglesia haga para que lo atienda? Adelante, Arely. Entendido. Ya los voy a mandar a los grupos y nos escuchamos en 1 hora. Nosotros éramos equipo 1, padre. Muy bien, adelante, por favor, equipo 1. Gracias. Gracias. Bueno, pues brevemente comparto lo que se comentó en el grupo.
la realidad que se ve o lo que nos preocupa en el equipo es cómo ayudar a las personas que tienen ansiedad y depresión por el encierro, sumando a esto la enfermedad, pues se presentaron muchos problemas familiares y algunos niños dejaron las clases. Marta propone elaborar un censo y sería bueno canalizarles con ayuda profesional para que puedan salir adelante y prevenir el tema de suicidio, acercarlos a Dios y hablarles por medio del teléfono. La violencia que se vive causa tensión en la población debido a la presencia de grupos del narcotráfico. Cuando los jóvenes buscan oportunidades de trabajo, son desaparecidos para llevarlos a los sembradíos de droga, la violencia de género, mujeres desaparecidas. Chihuahua necesita ayuda y trabajar más en concientizar para ayudar a migrantes, porque hay quienes no están de acuerdo con su presencia, piensan que les vienen a quitar, y la pandemia vino a dificultar todo el trabajo de la pastoral. Nos falta visualizar más la realidad de nuestra propia comunidad. Ha bajado la cantidad de fieles que acuden a las celebraciones, y frente a lo que representa el narcotráfico se hace difícil enfrentar la situación. Sería bueno prevenir y trabajar con los jóvenes desde la cuestión de la fe. El individualismo y relativismo se desprenden, el individualismo y relativismo desprenden los demás problemas presentes. Hay indiferencia y olvido de lo que es la realidad. Se dejaron de lado los valores morales, ejemplo, personas de la iglesia a favor del aborto o que se recluten en el crimen organizado. Es importante la articulación de las pastorales para atender en conjunto. La familia es fundamental atender los problemas desde aquí, porque al buscar la igualdad y la equidad se ha ido desvirtuando el rol de los integrantes de una familia, hay abandono de los hijos en el hogar y buscan en la calle el amor y la atención. No podemos solos, todos nos necesitamos. Algunos no aceptan o no quieren ver el origen de las situaciones que vivimos y necesitamos rescatar a las familias. Y una vez que tenemos aspectos teóricos de la realidad que ya conocemos concretamente, como decía el ingeniero David, es ir trabajando en pequeñas acciones, pero sin esperar más tiempo, de la mano de Dios y de nuestros coordinadores, que nos vayan indicando líneas para trabajar en conjunto, como dimensión en una o dos actividades sencillas, pero ya para realizar. Sigue siendo la violencia, crimen organizado, miedo y temor a salir. La pandemia provocó desempleo y como pastoral se ha llevado apoyo a colonias más vulnerables. Hay migrantes, nos hablaron de unos campamentos que se establecieron en la frontera, en Reynosa, y ahorita olvidé el otro estado. Se atendían a de 1,500 a 1,700 personas para ayudarles. Se lograron pasar con apoyo de las organizaciones. Lograron solicitar asilo en Estados Unidos y por lo menos el 90% lograron pasar, pero se dio que ahora siguen llegando más grupos. Actualmente hay 700 migrantes en Reynosa. Se procura brindar ayuda integral, la hospitalidad, alimento, consultas médicas, asesoría legal, psicología y gestión con algunas organizaciones para poder apoyarles. Llegan tanto migrantes extranjeros como nacionales de Chiapas. ¿Y cómo trabajar como iglesia para ser instrumentos de Dios y llegar a estas realidades? Pues trabajar bien para que haya frutos. Sería bueno generar una propuesta de trabajo que encierre una mayor organización, que estemos más enfocados en objetivos establecidos, haciendo lo que se pueda, pero bien. Aunque sea poquito, cuidando nuestra identidad de lo que somos y que Dios nos pide. Y también cerramos con la propuesta de hacer un trabajo a lo interno para poder impactar hacia afuera. Y nos hacía la reflexión de que al menos del 7% de católicos que frecuentan la iglesia hacen el trabajo. Entonces, que se procuren procesos de conversión hacia adentro, con estrategias de encuentros, retiros que permitan a los católicos una mejor conversión y que nos involucremos. Y nos compartieron que desde la pastoral penitenciaria, en el área de prevención del delito, mientras más se trabaja con las personas desde su interior, menos se involucrarán en temas de delito. Es ir desde la raíz para no tratar a las personas como objetos
y recuperar la figura del ser humano desde lo que nos dice la Biblia, sentirse, hacerse y saberse un hijo de Dios. Y nos habló de 4 signos de un católico: la oración, el estudio, la generosidad y la evangelización. Bien, gracias. Voy a pedir para que podamos escucharnos todos. O sea, todo lo que nos compartieron es muy valioso. De hecho, es exactamente ese elemento del encuentro que tuvieron y lo que generó ese encuentro. Y es valiosísimo para nosotros, también para el SEM, la SEM. Pero quiero pedirles que los siguientes grupos vayamos focalizados hacia el problema concreto y hacia la acción pastoral. Por favor, el equipo número 2, sintético y sin presentar, léanlo desde donde está, cuál es el problema más agravante y cuál es la solución que pastoralmente considera. Equipo 2. Sí, padre. Yo voy a hablar por el equipo 2. Pues en el equipo, básicamente, aunque tocamos todos los temas, creo que hablábamos mucho de la desintegración y violenta, desintegración de la sociedad y exactamente de la familia. Se cree que pues todas las violencias que se está viviendo, desde la pobreza, la educación, la inseguridad, la falta de identidad, pues se llevan a veces hasta el final del hogar, ¿no? Que es justo en donde se replican todas este tipo de violencias, donde más se viven, donde más se atañen y donde muchas veces incluso ahí se generan o se perpetúan. Esto que nos lleva pues a seguir siendo más violentos, incluso a veces nosotros, y no saber exactamente ni siquiera por dónde pedir ayuda y desde dónde nosotros colaborar. Bueno, estoy hablando a nivel general. Y entonces, para solución, que hablamos desde la pastoral social, pues creemos que sería importante hacer un trabajo conjunto con todas las pastorales o dimensiones, porque sobre un mismo problema podemos tener visiones diferentes de cómo abordarlo, ¿no? Cómo abordar estas problemáticas que muchas veces por los temas o desde la perspectiva que los analizamos, que los vivimos, podemos colaborar en ello. Esto es principalmente trabajar en un diálogo y en una buena comunicación, tanto con nosotros mismos internamente como hacia la sociedad, porque se habla, bueno, hablábamos con Monseñor Gustavo, que el Papa incluso hace un llamado hacia la humanidad, ¿no? Ya sin hablar de separación de iglesias o de personas, ¿no? De razas, de todo esto que nos separa y que lleva al individualismo, sino a esta unidad y a esta comunión, y a partir de ello la pastoral social, con un diálogo y con una comunicación de todas las áreas, podría visualizar un problema desde diferentes enfoques y encontrar un área de oportunidad como iglesia para predicar con el ejemplo también. Creemos que el ejemplo de unidad es una forma de llegar con la palabra de Dios a la sociedad. Gracias, Paula. Le hace llegar a Adeli, por favor, el texto. Equipo número 3, por favor. Yo estoy ocupada. Okay. Adelante. Bueno, gracias. Dentro del equipo número 3, lo que estuvimos dialogando, lo que resaltó, el problema que más resaltó es el problema de la inseguridad, unido también a que esto ha aumentado a que haya pues más necesidad en nuestros hermanos que se encuentran en situación de calle, como los ancianitos, como los indigentes. Esto ha hecho que aumente esta población, ha habido más necesidades. Se platicó que, bueno, dentro de esto estamos llamados todos a hacer una iglesia en salida, como nos lo hace ver el Papa Francisco, y dentro de algunos lugares, bueno, viendo esta necesidad, se han pues abierto más espacios para poder atender estas necesidades básicas del ser humano, que son fundamentales, ¿no? Unido al tema de la inseguridad. Y hay, bueno, algunos lugares donde este tema de la inseguridad pues se ha empezado a trabajar desde grupos colectivos, ¿no? Colonias que se han organizado para ir resolviendo la inseguridad, al menos en el espacio de una colonia. También decíamos que
tenemos que, el ser humano tiene que primero satisfacer sus necesidades básicas para poder, digamos, alcanzar sus sueños, realizarse. Y esto lo tenemos dentro de la iglesia, pues tenemos que estar como muy acompañados de nuestros pastores. Se comentaba por ahí que tristemente pues hay muchos sacerdotes que no les atrae mucho el tema de lo social, de la pastoral social. Entonces que necesitamos la pastoral social como un eje transversal que crea todas las pastorales, porque no debemos de ser individualistas en este sentido, ¿no? Que nada más lo de la pastoral social nos interese a los agentes de pastoral social, sino a todos, ¿no? Porque pues es como aterrizar la palabra en obras. Y déjenme ver por acá los apuntes. Bueno, lo que ya han comentado, ¿no? Se ha recrudecido este tema de la inseguridad, la realidad que estamos viviendo de la pandemia, pues vino a resaltar como esta situación que estamos viviendo, ¿no? A recrudecerla más. Y bueno, en este sentido también, Monseñor José de Jesús nos dice que pues el ponerle a toda esta necesidad el tinte o el color de la escucha, ¿no? De la fraternidad, del amor, de hacer las cosas con amor, de detenernos, ¿no? Como en la parábola del buen samaritano, que se detuvo el samaritano a ver la necesidad que estaba pasando la persona, ¿no? Con los que tenemos cerca, pues detenernos, ¿no? Escuchar, interesarnos, ¿no? Como nos dice de los pueblos originarios que preguntan, ¿no? ¿Y cómo está tu corazón? Eso es algo muy importante y que también en estos últimos tiempos pues se ha visibilizado más, ¿no? El tema de la escucha, de sentirnos escuchados. Esto también creemos que está dentro de las necesidades básicas del ser humano, el ponerle cariño y amor a nuestro servicio, a lo que hagamos. Y bueno, entendemos que estamos en una sociedad en duelo y que todas estas historias de necesidad, de dolor, de pérdida, pues necesitan también ser acompañadas, ¿no? Necesitamos como iglesia ser acompañantes en nuestra sociedad. Y bueno, usted ya lo había planteado, ¿no? Que el tema de estar encerrados, paradójicamente vino a hacer que aumentara la violencia, ¿no? Cuando a lo mejor debería haber sido al contrario, ¿no? Pero sin embargo se magnificó. Entonces, bueno, esos fueron los puntos que vimos, el tema de la inseguridad, el de la violencia, que tiene que ser atendido, con la fraternidad y el satisfacer también las necesidades básicas, ¿no? Porque esto, pues no podemos dejarlo pasar, ¿no? Dejar de dar el alimento, el vestido, no podemos dejarlo pasar. Eso sería todo. Gracias, Claudia. Voy a pedirles que procuren o procuremos ser breves. 2, 3 líneas, el problema fuerte, y 2, 3 líneas de nuestro escrito que proponemos de solución. Como quiera, iremos ajustando el tiempo, no vamos a salir de las 2 de la tarde, porque la comida es la comida, y quiero ceder solamente la palabra a Monseñor José de Jesús. Está por aquí. Sé que en la tarde puede ser complicado que se conecte. Si quiere comentarnos algo, Monseñor, un minuto, Monseñor, dentro de ese saludarnos a todos. No, pues felicito a todos por estar así interesados en este encuentro de escucha, y qué bueno que estamos siendo voz de los que no pueden ser voz. El pueblo de Dios está esperando nuestra voz, y qué bueno que la estamos usando. Pues pedirles a todos, ¿verdad? Pues este espíritu de unión, este espíritu de fraternidad, y que lo que estamos aquí reflexionando, pues va a ayudar ciertamente, ¿verdad? Para poner nuestro granito de arena en que cambie la situación en la cual vivimos. Muchas gracias. Paz y bien a todos. Gracias, Monseñor. Él es presidente de la Dimensión Episcopal para los Pueblos Originarios y Afromexicanos. Gracias, Monseñor. Equipo número 4, por favor. Un minuto, el equipo 4. Ayudemos, hagamos los ajustes, pero
no nos alarguemos sin necesidad. Equipo 4. Perdón, padre, yo no apunté, soy el secretario, no apunté qué número somos. Si no hay 4, pues voy yo. Adelante, David. Bueno, gracias. Brevísimo. Nosotros consideramos que uno de los problemas fundamentales de nuestro país es la educación en todas sus formas y que esta, digamos, mala educación pues ha generado los problemas que ya se comentan, la violencia, la individualidad, indiferencia, egoísmo, salud, cuestiones económicas, etcétera. Y cuando nosotros hablamos de educación pensamos en la formal, en la popular, en la que se suscita en la familia y también en los procesos de evangelización. O sea, como que en todas esas áreas tenemos un déficit de educación. ¿Qué proponemos o qué pensamos que podría ser opción? Imaginamos un gran plan nacional que permita generar diferentes, obviamente que de este plan surjan diferentes proyectos, para promover una reeducación a nivel nacional que sea transversal con las otras pastorales, que no sea evidentemente un trabajo de la pastoral social, que incluya una mística y una espiritualidad del bien común en diferentes fases, es decir, a los que ya tienen organización, a los que no la tienen, a los que la tienen pero su acción es asistencialista o superficial, y también buscar la manera de incidir en los procesos de educación formal como las universidades y evidentemente en los contextos pastorales como la catequesis, y esto creemos que debe incluir a los presbíteros y a los obispos, porque ellos también deben ser reeducados en este nuevo formato. Ese es nuestro aporte. Gracias, David. Equipo número 5. Como quiera, David, nos compartes los contenidos. Equipo 5. A ver, el número 5 es Salamanca, Tampico, Oaxaca, Querétaro, Ixtapalapa. La mayor problemática es la violencia a raíz de las drogas. Aumento de delincuencia, divorcios, suicidios, asaltos, secuestros, originado por las drogas, y también la corrupción, porque la corrupción por parte del gobierno, no hay medicamentos en las clínicas. La solución, proponemos que se hagan grupos de oración para jóvenes y actividades para jóvenes, hacer conciencia para los papás y para los jóvenes de no ser esclavos de las drogas. Gracias. Felicidades, gracias. Así de esa manera, equipo 6, equipo 7. Adelante, Mauro. Creo que nosotros somos el 6. Bueno, sí. Bueno, brevísimo también. Muchas gracias, padre. En nosotros también detectamos dos principales problemas, que es la violencia y la movilidad humana. Bueno, la movilidad humana no como problema en sí, sino todo lo que surge en torno a la movilidad humana, ¿no? Las problemáticas que pasan las personas migrantes. Y como acciones, así algo concreto, para lo que la iglesia puede ayudar desde el ámbito pastoral, encontramos que la familia es un punto importante en donde a través de las diócesis parroquias podemos promover la formación, retomar los valores para la familia. También vimos que la iglesia puede ser un puente con las autoridades para promover acciones concretas en beneficio de las personas migrantes, en beneficio para terminar con la violencia, exigir a las autoridades que acciones concretas, seguridad, políticas públicas, etc. También podemos ser un puente como iglesia con empresarios, empresarias para que fomenten empleo para las personas que decidan quedarse en el país, bien pagados, condiciones laborales dignas. También detectamos que un buen trabajo de equipo entre las parroquias, diócesis, entre las dimensiones, permite que podamos contribuir mejor en la construcción del tejido social desde nuestro ámbito particular. Y finalmente, hacer esfuerzos en crear centros de atención a personas en situación de calle, principalmente para jóvenes, como prevención a la violencia, delincuencia, adicciones, etcétera, ¿no? Eso es un poquito de lo que platicamos nosotros. De cualquier forma, ya pasamos el documento a Arely. Gracias. Adelante, equipo 7, equipo 8. Sí, buenas tardes a todos. Equipo 7. Gracias, Ari. Pues lo que vimos en este grupo, que a pesar de ser diócesis que están desde Hermosillo hasta Quintana Roo, hasta Tehuantepec y Texcoco, por ejemplo,
que lo que hay en común entre ellas es el problema de la pobreza. Se ha resaltado que no puede erradicarse en su totalidad, pero desde la Iglesia es posible intervenir para generar espacios equitativos y seguros a través del trabajo en sinodalidad, de la caridad y el apoyo que puede haber entre los diferentes grupos, entre las diferentes pastorales. Es importante resaltar que la espiritualidad y la oración son los elementos principales que deben guiar el trabajo de las mismas. Eso sería todo. Gracias, Ari. Equipo 8, equipo 9. Sí, buena tarde. El equipo 8. Adelante, Juan. Mire, rápidamente, padre. Pues sí, coincidiendo con que los problemas, las consecuencias de todo esto, pues son la inseguridad, la violencia, la salud, el temor que nos vuelve vulnerables, muchos problemas que estamos padeciendo, la pobreza, la desigualdad, etcétera, pero coincidimos en que todos ellos tienen su raíz, la génesis está en el egoísmo. El egoísmo que, bueno, pues se ha complejizado obviamente y de ahí se ha derivado pues todo lo que estamos padeciendo. ¿Cómo podemos contribuir como iglesia a ello? Bueno, pues a través de los verbos que utilizaba al principio de crear, innovar, de reforzar y de convertir a través de las diócesis, de las parroquias y a través de todas, en una transversalidad también en todas las pastorales, sus dimensiones, incluso hasta en las pequeñas comunidades a nivel parroquial, insistir, reforzar en cumplir la palabra de Dios, que bueno, pues es amaos los unos a los otros, luchar contra nosotros mismos, contra nuestro egoísmo precisamente y convertir en realidad lo que Jesús nos vino a enseñar, ¿sí? Quien quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Bueno, pues esto trasladado a la realidad es luchar contra nosotros mismos, nuestro egoísmo, que es la raíz de casi todos los males que nos aquejan, y tener una acción concreta a nivel, insisto, diocesana, pastoral y de pequeñas comunidades incluso. Sería nuestra propuesta. Gracias. Equipo 9 o 10, por favor. Equipo 9. Adelante. Voy a leer la conclusión. Dice, lo que más se habló fue la violencia y la poca participación por parte de la Iglesia, por la falta de interés y el egoísmo. Además, se resaltó que hace falta el cambio de nosotros mismos y de las familias para poder generar un cambio en nuestra sociedad. Como acciones rescatamos la ayuda psicológica en las parroquias, la educación en la Iglesia para contrarrestar el relativismo, las ideologías y los valores que se han perdido. Todo esto con una animación misionera, fortaleciendo y con el fortalecimiento de las pastorales para hacer presencia en la Iglesia. Esa es nuestra conclusión. Muy bien. Gracias, Diana. Adelante, equipo 10-11, Padre Raúl. Equipo 10. El Beto, problema, adelante. Gracias, Padre. Pues es la pobreza generalizada, las familias siguen viviendo al margen, la pastoral social sigue trabajando de forma bastante asistencialista, la iglesia vista solo para temas espirituales y no para un trabajo social, el paternalismo general fomentado por los gobiernos, la ilegalidad sigue imperando en el gobierno, seguimos desde hace 30 años discutiendo en la iglesia sobre los pobres, pero no salimos con programas significativos y obviamente pues la violencia y la inseguridad en todo el país. Como posibles soluciones, la iglesia trabajando internamente para aportar verdaderamente, generar herramientas en la pastoral social para hacer cambios reales. La iglesia sigue contando con credibilidad y debe ser usada para generar cambios. Convocar a los empresarios para poner sus conocimientos y bienes para fomentar el empleo. La iglesia tiene carismas y gente muy valiosa. Promover las cáritas parroquiales como un instrumento o un tema de fomentar este tipo de dimensiones en las parroquias. Y pensar en la localización, que es pensar globalmente para actuar localmente. Hasta ahí paso. Gracias, Betuchas. Adelante, Padre Raúl, equipo 11. Sí, como no, el equipo 11 voy a entresacar algunas de las cosas que dijeron. Nos parece que un problema es la pérdida de identidad.
por la que pasa el país. Hay una globalización impuesta por intereses de grandes corporaciones y esta falta de educación ha llevado a que crezca mucho la cultura del descarte entre nosotros. Pareciera que no importa la vida humana. Y se veía también que la ambición por parte de intereses políticos que mercantilizan la naturaleza provoca una enorme desigualdad que atraviesa como un eje transversal todas las relaciones entre las personas y los grupos. Así que debe ser un eje transversal también de trabajo de la Iglesia. También se mencionó que la clase media no es considerada importante, se le hace de lado, y el cuidado del medio ambiente, pero en general. ¿Y qué podemos hacer como Iglesia? El trabajo tiene que enfocarse en la reconstrucción del tejido social y la recuperación de la dignidad de la persona humana. Una Iglesia más humana, sensible y empática con los que sufren. Hay que recuperar también el talante profético de la Iglesia en México, valorar el trabajo de las mujeres. Se mencionó mucho que a veces en el campo las religiosas tienen su principal obstáculo en sus propios párrocos. Entonces, esta conversión pastoral que nos lleva a valorar lo que cada quien aporta, y también vemos como una cosa importante que nunca terminamos por llevar adelante las cosas que se deciden a nivel continental, las misiones grandes que se realizan y que después se van dejando un poco de lado. Bueno, eso es algunas de las cosas que rescaté. Ya mandaré el documento completo. Gracias, Padre Raúl. Y con ello yo ya le cedo la palabra al Padre Raúl. Solamente oriento, en la tarde les invito a que nos obsequiemos este espacio. Llevamos 4 de 10 horas que va a tener nuestro encuentro. En la tarde son 2 horas y mañana el segundo bloque de 4 horas. Y invitarlos a que sigamos. En la tarde lo importante es este encuentro, lo importante es esta mesa de diálogo. Lo que tenemos lo ajustamos para dar espacio a los otros secretarios que tienen contenidos. Ojalá que nos favorezcamos. Adelante, Padre Raúl, para dar el cierre y el paso para el siguiente momento. Muy bien, Padre Rogelio, terminamos esta primera etapa de nuestro encuentro eclesial con la oración, la bienvenida, la escucha. Hemos dialogado, hemos compartido, y pues así damos por terminada esta primera etapa. Les deseamos buen provecho para todos y los esperamos a las 3:45 de la tarde. Comenzaremos con la conexión en la plataforma y nos estará dando la bienvenida el licenciado Mariano Yarza Piña, que estará moderando la siguiente parte de nuestro encuentro del día de hoy. Provecho para todos, que Dios los bendiga y nos esperamos